Seguro te suenan conocidas las batallas entre gladiadores o gladiadores ante animales salvajes que se daban lugar en el Coliseo romano hace tantos años. O tal vez espectáculos como las carreras de carros, representaciones de algunos mitos y demás invenciones. Ahora bien, ¿me creerías si te digo que en ese mismo lugar existieron alguna vez batallas navales? Pues sí, y se nombró a este maravilloso espectáculo para los romanos que miraban, naumaquias, un término que se originó en la antigua Grecia y significa justamente batalla o combate naval. Casi se podría decir que entre todos los eventos que en el Coliseo se libraron, las naumaquias fueron de los más sangrientos y violentos, así como los más impresionantes, puesto que su principal idea era representar combates reales que ya habían sucedido, por lo que las luchas eran auténticas. De esta manera se lograba impresionar y entretener bastante a su público. Pero, ¿cómo lo hacían? Bueno, hablemos del escenario. Lo principal para representar una batalla naval es el medio acuático. Sé que dije que estos eventos se llevaron a cabo en el Coliseo, lo cual es más o menos verdad. No obstante, no fue allí donde se iniciaron estas prácticas. Se dice que el primero en realizarlas fue, ni más ni menos, que Julio César. Por ahí, en el 46 a.C., orquestó el escenario cerca del Tíber, en el campo de Marte, muy conveniente, donde se realizó una excavación generando una superficie profunda llamada de la siguiente manera, que se llenó de agua y permitió la creación de un ambiente acuático artificial, con aguas del Tíber, con un total de 22 barcos, 2.000 guerreros y 4.000 remeros, que como ya se hacen una idea, eran los encargados del desplazamiento de las embarcaciones, esto claro contando ambos bandos. Todos ellos se encontraban en conocidos barcos de guerra, como los birremes, trirremes y cuatrirremes, o algo así, representando a los diferentes bandos que se habían enfrentado en alguna ocasión. La idea de César era mostrar y celebrar sus victorias. Todo, claro, de manera lo más realista posible, así que los protagonistas de esta obra eran condenados y prisioneros de guerra, quienes al principio se emocionaron cuando consiguieron el papel hasta que se enteraron de qué se trataba. Cabe destacar que esta representación es la primera de la que se tiene constancia. Este primer evento fue diseñado para el entretenimiento de la población romana y también para conmemorar la victoria de César, su cuádruple triunfo ante la Galia, Egipto, el Bósforo y Numidia. Por lo general, estos espectáculos eran los más comunes y sangrientos, porque eran más realistas, con proyectiles y armas de todo tipo, combatientes vestidos con la ropa del bando correspondiente, y una lucha desesperada por sobrevivir. Se dice que César fue el creador de las naumaquias, tomando como pequeña base el combate de tropas, otra majestuosa exhibición que consistía en un combate entre pequeños ejércitos con luchadores no entrenados. Hubo más de estos sucesos, bastante más elaborados, que espero poder contar en otra ocasión. Ahora hablemos de los eventos que sucedieron en los anfiteatros y en el famoso Coliseo romano. Entonces, lo que se hacía era inundar, por decirlo de alguna manera, el anfiteatro. Y otra vez la misma pregunta, ¿cómo lo hacían? No tengo ni la más mínima idea. Cada vez que creo que lo entiendo me vuelvo a confundir. La verdad es que es un enigma que ni el mismísimo Alan Turing puede resolver. Ok, exagero. Pero es un tema que posee algunas explicaciones vagas, o al menos para mí. Creo que ni los expertos están completamente seguros de la respuesta. En teoría disponían de un acueducto que filtraba el agua hacia el recinto, cerrando posibles aberturas para llenarlo. Ya se me hace difícil pensar cómo esto puede ser posible, ni me quiero imaginar cómo hacían para vaciarlo. Ahora bien, los combates en anfiteatros comenzaron en la época de Nerón, y, a diferencia de los combates realizados en fosas artificiales, los orquestados en los anfiteatros eran como la edición de bolsillo de las grandes naumaquias, pues el recinto era más pequeño, por lo que las embarcaciones debían ser de menor tamaño con respecto a las originales para que así pudiera aprovecharse mejor el espacio. Seguía siendo un encuentro brutal, pero no tan realista, ya que recurrían a mecanismos o modificaciones para adaptarse al entorno y conseguir un poco más de realismo. Incluso se podría decir que contaban con efectos especiales mejores que las películas de Marvel, pues además de las maniobras, tácticas de combate y el uso de armas, también se lanzaron flechas en llamas, proyectiles para derribar soldados y embarcaciones, además de fuego y humo. Impresionante sin duda. Un poco feo el contexto, pero impresionante. Se cree que las naumaquias ocurrieron en anfiteatros más grandes y adecuados para este tipo de espectáculo. El anfiteatro de Capua, situado en la ciudad de Capua, al sur de Roma, es uno de los anfiteatros romanos donde se registraron naumaquias en el siglo I después de Cristo. Lamentablemente no se tienen registros históricos ni evidencias concretas de que se hayan celebrado naumaquias en el Coliseo romano. Supongo que debido a su estructura, aunque se dice que en el año 80 Tito ofreció 2 naumaquias, y que una de ellas fue luego de inaugurarse el anfiteatro Flavio, es decir, el Coliseo. Pero no hay pruebas muy sólidas de esto. En el Coliseo se llevaron a cabo muchos espectáculos, por lo que puede ser probable que las batallas navales hayan sido uno de ellos, aunque a menor escala que las demás naumaquias fuera de los anfiteatros. En conclusión, fueron eventos bastante elaborados. Incluso se llegaron a utilizar animales peligrosos que atacaban a los tripulantes y también eran atacados. En general, los participantes no eran voluntarios,
A veces algunos ciudadanos aficionados se dignaban a participar, pero era poco común y probablemente reservado a personas de alta posición social que se secaban las lágrimas con bolsas repletas de monedas. La elaboración solía ser patrocinada por los emperadores romanos para ganarse el favor del pueblo. Prácticamente los combates duraban hasta la muerte de casi todos los participantes, o bien por la destrucción de la flota rival, la captura de su bandera o la rendición de su comandante. A comparación de otros eventos, las naumaquias eran hipercostosas, laboriosas y demandaban mucho tiempo, por lo que no se hacían con mucha frecuencia, excepto tal vez en los anfiteatros. Se hacían solo en casos especiales. Por lo general, las naumaquias tenían la particularidad de representar temas históricos, además de brutales y violentos no solo para los participantes no voluntarios, sino también para aquellas personas que se encargaban de la construcción del recinto. Empezaron a verse como poco éticos, inapropiados y crueles, especialmente con la llegada del cristianismo. Debido a los actos inhumanos que sucedían, estas prácticas fueron finalmente prohibidas. Probablemente también dejaron de realizarse debido a cuestiones ya mencionadas, y tras la dinastía Flavia se dejaron de realizar. Las últimas naumaquias romanas documentadas son la de Trajano en el año 109 y la de Filipo el Árabe en el año 248, en la que reconstruyó la naumaquia de Augusto, de la cual hablaré en otro momento. Aunque ahora se ven como un acto de crueldad brutal, las naumaquias fueron consideradas como un entretenimiento popular y un símbolo de poder y prestigio de Roma en su momento. No quiero extender mucho este video. Sé que hay más cosas por comentar, pero lamentablemente no puedo seguir porque mi celular va a colapsar. Más adelante tal vez saque otros videos hablando un poco más de esto. Por ahora dejo este poquito por aquí. Espero les haya resultado interesante y recuerden investigar bien. No se confíen solo de una fuente. Adiós.